Listo. Bueno, buen día. Vamos a explicarles sobre los cables HVDC en el pulso tecnológico. Quien les habla, Ricardo Galarza, y mi compañero Juan Cubides. Bueno, ¿qué es un HVDC? HVDC viene de sus siglas High Voltage Direct Current. Lo que hace es que es una solución natural para potencias y distancias en transmisión. ¿Eso qué quiere decir? Que las principales características de esta tecnología son, es un sistema integrado en paralelo o radial a los sistemas AC y se compone de una subestación rectificadora ACDC en una línea de transmisión DC y una subestación inversora DC a C. Explicándole un poco más a fondo lo que decía entonces, pues la fuente de poder, en este caso una fuente eólica, pasa a una transmisión de línea C. Aquí es donde ya lo que nos interesa, el HVDC, el AC a DC y de DC a AC nuevamente, y la transmisión de línea pues ya se distribuye a los diferentes puntos donde se requiere energía. Bueno, cuando se utilizan esas líneas o cables de HVDC, en sí se utilizan para transmitir alta potencia en largas distancias, en situaciones en las que las conexiones HVAC no son viables o económicamente no son convenientes. Como se puede ver aquí en la imagen, pues los diferentes como tipos de tecnologías, pero pues son la misma transferencia. Entonces el tradicional de línea y pues al último podemos usar el HVDC clásico. Adicionalmente, pues existen varios tipos de aislamiento, pues debido al nivel de tensión que se presenta. Entonces presentamos dos clases importantes, que son el aislamiento superpuesto y el aislamiento extruido. Acá una pequeña imagen de más o menos cómo es el cable por dentro. Posee un conductor, el semiconductor sobre pues, donde va el conductor, aislamiento, otro semiconductor para el aislamiento, la pantalla metálica y pues, la cubierta. Bueno, ¿qué es una tecnología XLPE? Esta tecnología tiene una composición optimizada con baja conductividad de corriente continua, limitación de los efectos de las cargas espaciales y alta resistencia a la ruptura de impulsos. Esa limpieza del XLPE es de suma importancia para lograr una buena conductividad CC baja. Un aspecto clave es la reducción del contenido de peróxido para disminuir la cantidad de subproductos residuales. Y de hecho es bien sabido que la limpieza afectará tanto la conductividad de CC como las propiedades de las cargas espaciales. El peróxido normalmente se agrega al material base del aislamiento a altas temperaturas y presión inmediata después de la destrucción. De ahí que existen diferentes aislamientos para el XLPE. Ahora la otra tecnología de la cual nos habla el informe donde sacamos la información es la tecnología HPTE. Esta tecnología no requiere reacciones químicas para lograr las propiedades necesarias para la integridad eléctrica a largo plazo. Es posible realizar campañas de producción muy largas y con un nivel de filtración muy alto, sin riesgo de afectar la calidad del cable. Un estudio que nos menciona el informe, hicieron extensas pruebas de laboratorio en donde se mostraron mejorías en el rendimiento de HTTP y bajas estrés electrónicas DCC en comparación con los materiales de aislamientos basados en XLP, tanto en términos de acumulación de carga espacial residual, bajo voltaje, como de comportamiento dieléctrico bajo un alto gradiente eléctrico a alta temperatura. El aumento de prestaciones se demuestra por el hecho de que los cables HPT también superaron con éxito las pruebas de tipo y las pruebas de precalificación a las tensiones de hasta 600 kilovoltios. Ahora la comparación de las mediciones de la carga espacial. Em,
Para esa prueba se realizaron diferentes análisis y pruebas en donde se tiene que el material de XLPE después de 30 minutos está polarizado al 80%. Sin embargo, cuando vemos el caso del otro componente del HPTE, se encuentra que la reducción de su polarización es del 30%, lo cual nos indica que es de mejor material el XLPE, ya que su polarización no se cae tan rápido a medida que pasa el tiempo. Bueno, para este mismo comparación, se hizo un ensayo de fraguado en caliente versus un ensayo de termopresión, donde el desarrollo de empalmes y terminaciones para los cables extruidos de HVDC de 525 a 600 kilovoltios ha exigido la introducción de ensayos específicos sobre dichos materiales y nuevos enfoques de diseño para mejorar la fiabilidad de los accesorios bajo el campo eléctrico de corriente continua. De hecho, el comportamiento depende estrictamente de las características de aislamiento relacionadas con la temperatura. Entonces se realizó la prueba en caliente para el XLP para verificar reticulaciones y conocer características de la calidad de los cables. Lo que mi compañero en cortas palabras quería explicar en este caso es que para comprobar la calidad de los distintos cables que se plantean en este informe, se hace una prueba de hot set, que es una prueba las normas de CEI, las cuales nos permiten saber el rendimiento o la calidad que tienen estos dos tipos de material. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, lo que se hace es una prueba donde se somete el cable a 90 grados Celsius y una carga adecuada para simular la presión de apriete y la presión desarrollada por las uniones y terminaciones. Esa prueba se realiza en un periodo de 60 minutos para ya tener un resultado final para determinar qué cable conviene más o qué cable conviene menos. Como vemos, ambos cables tienen un lío y es que tienen un bajo peróxido, lo cual no es un resultado muy bueno para esa prueba. Sin embargo, todas las demás pruebas no eléctricas cumplen los requisitos que propone esta norma. Entonces, por ese motivo podemos seguir con el análisis. Bueno, ahora entonces entrando más en específico, se midió el rendimiento del sistema HPT. Como se esperaba, los diseños de dicho cable muestran un comportamiento similar con el cambio de suelo y sus condiciones, manteniendo una brecha de calificación actual casi constante como aumento en la resistividad térmica. Además de eso, los estudios demostraron que las tecnologías de aislamiento HPT y PPL tienen mejor corriente de rendimiento de capacidad que la XLPE, donde el HPT puede transportar aproximadamente un 10% más de potencia que un cable XLPE. Para este informe lo que hicieron fue someter los cables en distintos niveles. Uno era a nivel del suelo y otro era instalando los cables en submarinos en el lecho marino. Para eso, como se puede ver en la gráfica, tenemos mejores resultados en, en el HTPE, ya que como se puede leer ahí, te puede transportar aproximadamente 10% más de potencia que un cable HLP, lo cual nos resulta muy bueno para este análisis desarrollado. Ya que, Eh, Dale. bueno, iba a decir ahí mismo, portándolo a mi compañero,
pues todos estos estudios y a lo que iba avanzando, pues existen diferentes aislamientos para las tensiones que se llegan hoy en día de 320 kilovoltios. De ahí la última generación, en lo que destaca pues la tecnología HPT y se ve reflejado ese 10% más de potencia que el XLP. Como vemos en la parte del impacto ambiental, tenemos que la tecnología HPT ofrece un proceso de fabricación más eficiente, caracterizado por un menor consumo de energía para el desarrollo de estos cables. Adicional a esto, tenemos que la reciclabilidad de los materiales polímeros es un factor que tenemos que tomar en cuenta al momento de decidir qué cable conviene más. Por último, tenemos que el proceso de reciclaje comprende una etapa de trituración de la pantalla interna, el aislamiento y la pantalla externa y el proceso de la fusión de los materiales mezclados. Por lo tanto, a diferencia de los cables XLPE, esta tecnología ofrece la posibilidad de reciclar completamente los materiales, lo cual ofrece un impacto ambiental menor. Entonces, debido a la gran demanda de transmisiones de alta potencia eléctrica a largas distancias, ha impulsado en los últimos años el rápido desarrollo de los sistemas de transmisión HVDC a niveles de corriente y tensión, en los cuales los sistemas tradicionales de aislamiento y traslado son destruidos. ¿Ya? Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.